Señores, el senador va a hablarle al pueblo de Venezuela. Es difícil imaginarse, para los que no han venido aquí, el sufrimiento que está pasando este pueblo en este momento. Me uno junto aquí hoy con el congresista Mario Díaz Balart, el embajador Carlos Trujillo, que junto a muchos otros en Estados Unidos se han parado firmemente por mucho tiempo a favor de la libertad y la democracia que se merece el pueblo de Venezuela. Muchos nos han dado las gracias, pero realmente nosotros estamos aquí para darle las gracias a ustedes, porque ustedes nos han inspirado a nosotros con su valentía, con su dedicación, con los riesgos que han tomado para demandar que su propia patria regrese a la democracia y la libertad. No quiero que pierdan el ánimo, no deben perder nunca el ánimo ni la esperanza, porque no importa el tiempo que tome, la democracia y la libertad va a regresar a Venezuela y nosotros estaremos junto a ustedes cada paso. El mundo entero está con ustedes. El mundo entero está con ustedes. El único que está aislado es Nicolás Maduro y los criminales que lo rodean, que le han hecho daño a su propio pueblo. Más de 50 países ya se han unido a esta causa, la causa suya, la causa de ustedes. Nosotros estamos aquí para apoyarlos a ustedes. El presidente Guaidó está aquí por teléfono enfrente de mí por la magia de lo que es la tecnología moderna. Estamos aquí, señor presidente, dividido por un puente que hoy geográficamente divide entre la libertad y la tiranía. Pero yo sé que muy pronto, señor presidente, estaremos parados junto con ustedes en una Venezuela libre, en una Venezuela democrática y en una Venezuela próspera. Y que Dios lo bendiga a usted, señor presidente Guaidó, y al pueblo de Venezuela. Dios está con ustedes, el mundo está con ustedes y pronto todos estaremos juntos viviendo lado a lado en un hemisferio libre de la tiranía que tanto sufrimiento ha causado en tantos pueblos. Así estamos comenzando nuestro espacio de hoy con Marco Rubio en Cúcuta. Saludos, así estamos iniciando 24 horas a través de YouTube, Voz de la Democracia y de la Libertad, con lo que ha sucedido en las últimas 24 horas y que ya va a ser la historia de estos días. Militares de Estados Unidos custodian la ayuda humanitaria para Venezuela en la frontera con Colombia. Crean una docena de campamentos en Venezuela en espera de ayuda humanitaria. El presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró su respaldo a la presión diplomática contra el dictador Maduro para poner fin a la crisis en Venezuela y, sin embargo, no descartó recibir tropas de Estados Unidos para una intervención militar. Y hablando de tropas, un grupo de venezolanos en el exilio le pide a Trump dar apoyo militar que sea necesario. Están encabezados por José Antonio Colina, presidente de BPS. Buenos días, Napoleón. Nos encontramos aquí en la sede del FIU, en donde en pocas horas va a estar el presidente Donald Trump dirigiéndose a la comunidad venezolana. Básicamente la organización BPEX el día de hoy envió una carta al presidente Donald Trump donde le agradece su liderazgo y su disposición para enfrentar a la dictadura de Nicolás Maduro, también el aporte y el soporte que le está dando al gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela. Y también hemos manifestado en esta carta que de ser necesario y si las Fuerzas Armadas venezolanas no cumplen con su rol de policía de la Constitución Nacional, entonces evalúa la posibilidad de enviar militares para una asistencia militar humanitaria de forma tal de poder brindar protección al pueblo venezolano y también de darle fortaleza a ese gobierno interino que de una u otra manera no está teniendo en este momento el apoyo de la Fuerza Armada dentro del país. Entonces básicamente en la carta lo que hemos manifestado es que de aquí a un tiempo prudencial las Fuerzas Armadas venezolanas no cumplen con su rol de policía de la Constitución Nacional, entonces una coalición militar liderada por los Estados Unidos puede ingresar al territorio venezolano y de esta manera brindarle seguridad al pueblo y también darle, como dije anteriormente, fortaleza y soporte a la presidencia interina de Juan Guaidó en Venezuela. Estamos esperando, pues en pocas horas estará este recinto en el FIU bastante lleno con toda la comunidad venezolana. Este evento ha sido realizado por invitación de la Casa Blanca, así que vamos a ver cuáles son las informaciones que dará el presidente Donald Trump y bueno, aquí estamos todos a la expectativa, dándole agradecimiento por todo lo que ha hecho su administración y los funcionarios electos con respecto al tema y al caso de Venezuela y específicamente todos a la expectativa de ver cuál sería esos planes B, C y D que sin duda alguna estaría una intervención militar en Venezuela prevista o planteada
en qué momento se ejecutaría para estar dentro del territorio venezolano. Eso es todo, Napoleón, hasta el momento. Gracias, José Antonio Colina. Eso fue aproximadamente a las 12 del mediodía, porque desde las 11 fueron llenando justamente y esperando al presidente Donald Trump los exiliados venezolanos en Miami. Él llegó aproximadamente a las 4:30 de la tarde y dio su discurso para los venezolanos. Por cierto, el análisis del discurso lo tenemos hoy gracias a Moisés Naín y gracias a Orlando Goncalves. Además, tenemos dos encuestas realmente interesantes. ¿Qué piensan hoy en día los venezolanos a lo largo de todo el país? ¿Qué piensan hoy en día de la posible intervención militar que pueda efectuarse en Venezuela? Y otra encuesta con familiares de militares sobre lo que ellos piensan del país. Eso en pocos minutos en nuestro espacio de hoy. Pero tenemos más información de lo que es ya la historia de las últimas 24 horas. La Unión Europea pide a que los responsables de tortura y ejecuciones, no solamente en Venezuela, también en Nicaragua, rindan cuentas a la justicia. Por otro lado, eurodiputados expulsados por Maduro ingresarán a Venezuela por Colombia, según ellos mismos anunciaron. Y el presidente chileno Sebastián Piñera anuncia que viajará a Cúcuta este 23 de febrero. Leopoldo López cumple 5 años preso. Por otro lado, venezolanos en Miami recaudaron este fin de semana más de 1,000 cajas de ayuda humanitaria. Mari Montes, una excelente amiga, periodista y persona de primera, estaba allí y recibiendo la ayuda y nos lo reportó. De los voluntarios siguen llenando el camión, y para todos nosotros que hemos estado clasificando esta ayuda, por supuesto que este momento del camión llenándose es súper emocionante. De eso se trataba esta jornada que se inició ayer con la organización del voluntariado y que hoy está culminando con el llenado del contenedor. Esta es la ayuda que va a Venezuela, desde el centro de acopio de Doral en Florida. Bueno, y les decía que tenemos dos invitados muy especiales. Uno de ellos es Moisés Naín, excelente periodista, gran intelectual, que además tiene un programa de primera que se llama Efecto Naín por NTN 24. Le pedimos a Moisés Naín que después de ver el discurso de Donald Trump, pues nos diera sus reflexiones, y esto es lo que nos dijo. Vamos a poner entonces Ahí vemos el trabajo de los muchachos. Naín. Aquí está Moisés Naín. Hola, Napoleón. El discurso que dio el presidente Trump esta tarde en Florida, desde la Universidad Internacional de Florida, fue un discurso corto en anuncios, pero muy abundante en simbología. El símbolo de hablarlo en Miami frente a una audiencia con muchos latinos, muchos cubanos, muchos venezolanos, y cargado de símbolos también en el sentido de qué fue lo que dijo. Fue un discurso muy amenazante contra el régimen de Nicolás Maduro y en particular contra sus Fuerzas Armadas. También fue un discurso que entró a fondo en el debate de qué es el socialismo y si tiene futuro o no tiene futuro, o cómo a raíz de lo que él llama la erradicación del socialismo en Venezuela se va a acabar en toda la región, incluyendo por supuesto Nicaragua, Cuba y otros países. En fin, un discurso que, como dije, no hay ningún anuncio concreto, no se anunció ahí nada que no hayamos ya oído de parte de la administración, preparando para el terreno, para lo que va a ocurrir el sábado con el tema de la ayuda humanitaria, y reiterando algunos de los mensajes más importantes con respecto a la amenaza al régimen de que sus días están contados y que lo mejor que pueden hacer los militares y los partidarios del régimen es abandonar la lucha y dejar que el presidente Guaidó lleve adelante el mandato que tiene del país, que es convocar a elecciones libres, limpias y con observación internacional a la brevedad posible. Bueno, muchísimas gracias, Moisés Naín, por su participación. Moisés Naín. Yo quisiera llamar ahora a Orlando Goncalves
para conocer también sus impresiones sobre este discurso. Vamos a llamar a Orlando Goncalves. Moisés Naín está, como ustedes saben, en Washington, desde donde hace su programa Efecto Naín, mientras que Orlando Goncalves está en Bogotá. Atención, recuerden que en los próximos minutos les vamos a ofrecer las dos encuestas más recientes sobre la situación del país. Una sobre la injerencia humanitaria, lo que piensan los venezolanos en 16 ciudades del país, y otra, en 16 estados y 60 y pico de ciudades del país, y otra entre los familiares y militares sobre lo que piensan sobre la crisis que hay y cómo les afecta a ellas la crisis. Aquí tengo ya en línea a Orlando Goncalves. ¿Cómo estás, Orlando? Muy bien, Napoleón, como siempre, un gusto saludarte. Bueno, cuéntanos, tú escuchaste el discurso, ¿qué piensas justamente de lo que dijo Donald Trump? Mira, fue un discurso quizás el más emotivo que yo le haya escuchado. Un discurso muy bien hilado. Evidentemente, quien escribió el discurso tiene un amplio conocimiento del tema venezolano. La puesta en escena del discurso fue fenomenal. En política, la forma muchas veces viene siendo el fondo. Y el que se haya hecho en Miami y el que haya jalado y traído a la mamá de Oscar Pérez y que le haya permitido a la señora hablar, fue algo realmente emotivo. Pero el discurso, a mi manera de ver, yo quisiera destacar 3 o 4 puntos que me parecen importantes. El primero es el claro mensaje que le mandó a las Fuerzas Armadas diciéndole, primero, sabemos dónde tienen todo su dinero y dónde tienen todas sus propiedades, y lo segundo es, si no se ponen del lado de la democracia, se arriesgan a perderlo todo. Si ustedes aceptan a Juan Guaidó y a la ley de amnistía, ni él ni yo les vamos a hacer nada. Ese fue el gran mensaje, ese para mí fue el gran mensaje, así como la participación de la madre de Oscar Pérez fue lo que nadie se esperaba y que fue la parte más emotiva. Así es, por eso te dije al principio, la puesta en escena y la forma es el fondo. Ahora, hacia el final del discurso, él hizo... A lo largo de todo el discurso habló varias veces sobre el socialismo, sobre el comunismo, sobre Cuba, sobre Nicaragua y Venezuela, y lo malo que era el socialismo y todo lo demás. Y al final, él dice que Estados Unidos jamás es socialista y que una vez que se libere a Venezuela, también se liberará Cuba y Nicaragua, y será la primera vez en la historia de la humanidad que existirá un continente libre de socialismo y realmente libre. Esto aquí, esta parte, evidentemente es un mensaje interno, es un mensaje hacia adentro, porque él está tratando de posicionar el tema de que los demócratas son socialistas, y esto es ya apuntando a la elección del 2020 y a la campaña que evidentemente ya arrancó. Sí, porque esa misma afirmación... Orlando, estamos conversando con Orlando Goncalves, analista internacional, desde Bogotá, donde está él. Esa misma afirmación, exactamente la misma, la dio en su discurso del Estado hace unas semanas atrás. Exactamente lo mismo para criticar a los demócratas y para asustar al electorado y para ese electorado fuerte que él tiene, mantenerlo con él. Así es una estrategia clarísima para volver a compactar a sus fuerzas, a sus aliados, a los electores que le respaldan, y para tratar de conquistar un poco más allá, sobre todo entre los latinos. Recuérdense que los latinos, si bien aún no son una fuerza importante, son una fuerza que en estados como California y como la Florida pueden inclinar la balanza. Y el caso de Venezuela
y ahora el caso de México con López Obrador, pues es otro tema que también va a salir a la palestra y lo van a ligar con el socialismo y el socialismo con los demócratas. Entonces, esto es una antesala de lo que va a ser la próxima campaña electoral de los Estados Unidos. Y es una estrategia para desviar también la atención, porque su insignia, su bandera del muro, bueno, no ha podido pegar el primer ladrillo, ni probablemente llegará a la elección, y entre los trámites burocráticos que hay que hacer, aunque consiga el dinero y aunque no le paren en los tribunales la declaración de emergencia, es posible que llegue a la elección de noviembre del 2020 y no haya podido pegar el primer ladrillo del muro. Así que esa oferta electoral, que fue su bandera durante mucho tiempo, pareciera ser que ahora la está mudando a el socialismo es malo y los demócratas son socialistas. Ahora, por otro lado, yo esperaba, a mí me gustó el discurso, qué maravilla que fue hasta Florida para hablarle a los venezolanos. Eso fue, sobre todo cuando apareció la madre de Oscar Pérez, fue sumamente emotivo. Él la dejó hablar, se comportó a la altura, no insultó absolutamente a nadie, etcétera. Ahora, pero sí esperaba que anunciara alguna otra sanción a estos delincuentes que están en el país, porque evidentemente vienen más sanciones, pero él no aprovechó el momento para hablar de esas sanciones. Y por otro lado, no desvió la amenaza de una posible intervención militar, aunque legalmente no puede hacerlo sobre Venezuela en este momento, porque la Corte Penal Internacional no ha dictaminado absolutamente nada, porque las Naciones Unidas tampoco le dan autoridad para eso, pero ya sabemos que se puede invadir sin autorización de nadie, como han hecho en otros países, ¿no? Claro, pero a ver, coincido contigo que muchos teníamos la esperanza de que vinieran más sanciones, pero el mensaje durísimo que le mandó a las Fuerzas Armadas diciéndole, sabemos dónde tienen todo su dinero y todas sus propiedades, y si ustedes se colocan del lado de la democracia, no les va a pasar nada, ni Guaidó ni yo les vamos a hacer nada, no se arriesguen a perderlo todo. Wow, eso me parece que es una amenaza clara, fuerte y alta, que la escuchó todo el mundo. Sí, ahora otra cosa. El día 23 va a haber este espectacular show musical para conseguir dinero. El 22, para conseguir miles de dólares también para la ayuda humanitaria. No es un show por el show y más nada, sino es para conseguir. Cuesta dinero entrar y hay artistas de primera. Pero el día 23, cuando vayan a meter justamente todos los alimentos, todos los pañales, todas estas vitaminas y todo lo que sea, los insumos en general, ellos van a necesitar gente armada. Porque, yo meto los insumos y los dejo en la puerta, ¿no? Ya en Venezuela. O los llevo al campamento más cercano si es que me dejan de allí. Pero de ahí en adelante la narcodictadura puede hacer lo que les da la gana con esos insumos, cambiarle las cajas y poner que son cajas del CLAP y repartirlas o guardarlas, como han guardado muchas medicinas exactamente para no distribuirlas. Hay todavía una denuncia, creo que del Táchira, escandalosa, que a lo mejor pasamos mañana. Pero ellos van a necesitar gente que cuide de, no hablemos de los delincuentes de Miraflores, sino de delincuentes normales y corrientes que puedan asaltar a esa gente civil, ¿no? Coincido contigo, pero hay cosas de las cuales no sabemos, pero hay indicios que te dicen que algo más se está preparando y no lo sabemos. Por ejemplo, ¿por qué Sebastián Piñera va a volar miles de kilómetros para venir a un concierto en Cúcuta? ¿Por qué lo va a hacer probablemente Macri? ¿Por qué lo va a hacer el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence? Ellos tres van a estar, y súmale al presidente Duque, 3 presidentes y un vicepresidente van a estar en un concierto el día viernes 22 de febrero.
Eso está como extraño, que vengan a eso. Entonces, ahí hay un mensaje clarísimo de que algo más se está preparando. Quizás ellos piensen, los organizadores de este concierto el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de transición de Guaidó, piense que para ese momento es el momento definitivo de la fractura de las Fuerzas Armadas. No lo sé, pero evidentemente algo más están preparando. Ahora, la Fuerza Armada, según una encuesta que vamos a develar hoy, realmente está en la misma situación, excepto los generalotes, el generalato, está en la misma situación de los civiles. Es una encuesta entre los familiares que, si sigues el programa, vas a escuchar el descontento que hay, cómo Guaidó es el líder también entre ellos, ¿no? Cómo los peores evaluados son Cabello y Maduro, cómo después de Guaidó está María Corina Machado y Capriles, ¿no? Y muy por debajo de ellos estaría Maduro y estaría Cabello. Cómo esperan que sea pacífica, porque evidentemente temen que mueran en un combate sus familiares que están en el ejército, pero están en contra también de Maduro un 80 y pico %. Eso lo vamos a ver ahora, es impresionante. Entonces yo no sé por qué no terminan de reaccionar los tenientes coroneles, que son los que mueven las tropas, porque no son los generales los que mueven las tropas. Así es. Ahí hay varios aspectos. El primero, recuerda que hay 22.000 cubanos en Venezuela y se calcula que 8.000 están en las Fuerzas Armadas. Entonces son los sapos, y además de que los tienen vigilados, los tienen intervenidos, adicionalmente a eso tienen chequeadas a las familias y los amenazan con la familia. Cualquier cosa que tú hables por teléfono dentro de cualquier instalación militar es grabada y es chequeada. No importa el teléfono que uses ni la línea que uses, te van a escuchar porque tienen los dispositivos electrónicos para hacerlo. Entonces, hay un tema de, por un lado, el absoluto seguimiento y chantaje que le tienen. Y por el otro lado, le tienen absolutamente restringido el acceso al armamento. Y muchos de ellos andan con un fusil al hombro, pero sin una bala metida en la cámara y sin una bala en el peine. Y eso pasa de tenientes coroneles hacia abajo. Y quienes tienen acceso a las armas y a las municiones son los cubanos. Entonces, el tema es complicado, no es sencillo. Y sumado a todo eso, las Fuerzas Armadas son un reflejo del país. El país ha estado fracturado y dividido durante muchos años. Ahora hay una unidad en la oposición en torno a esta ruta que estableció Juan Guaidó. Y probablemente en las Fuerzas Armadas todavía no se ha podido unificar el criterio. Yo vi esa encuesta hace unos días atrás y es realmente alarmante, pero también es un reflejo del país. Están todos sufriendo lo mismo, pero te repito, tienen 8.000 cubanos metidos solo dentro de las Fuerzas Armadas y no tienen acceso a las municiones de las armas que cargan encima. Sí. Ahora bien, Cuba ha sido siempre un problema para las democracias latinoamericanas. Yo entiendo que en los años 60 y 70, mientras existía la Unión Soviética, por el acuerdo que se hizo cuando Kennedy, de no intervenir en las áreas de influencias tanto soviéticas como de las norteamericanas, no le hayan tocado directamente a Cuba. Pero después que cae Cuba, yo no entiendo por qué no lo aprovecharon. Claro, después vino el dinero de Venezuela, ¿no? Donde ellos se rearmaron, etcétera. Pero ellos van a tener que hacer algo con Cuba, porque Cuba ha financiado las guerrillas, ha financiado el terrorismo, ha financiado todo el narcotráfico. Es algo impresionante lo que han hecho los chulos de Castro, ¿no? Y los chulos del Partido Comunista Cubano. Algo van a tener que hacer con todos esos delincuentes. Claro, pero ahorita el tema más álgido es Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque Venezuela por un lado le da oxígeno y dinero a Cuba
y por el otro lado el tema de la posible presencia de Hezbollah en Venezuela, y por el otro lado la cantidad de gente de Hezbollah y de ISIS que posiblemente tengan pasaportes venezolanos y estén viajando con pasaportes venezolanos. Entonces, el tema de Venezuela se volvió mucho más importante que el de Cuba, además de toda la fuente de riquezas minerales que tiene Venezuela, y se vuelve también mucho más atractivo para mucho más gente. Entonces, tienen que darle prioridad a Venezuela. Una vez que Venezuela quede liberada, el régimen dictatorial cubano queda muy golpeado y muy maltratado, entre otras cosas porque le cortan el oxígeno de dinero y de petróleo que están recibiendo. Entonces, eso va a ser un elemento importante y evidentemente algo tendrán que hacer, pero ya será mucho más fácil para hacerlo. Sí. ¿Por qué reventó la crisis en Nicaragua? Bueno, reventó en el momento en que comenzó a haber crisis en Venezuela, y entonces los negocios millonarios que tenían los nicaragüenses y el empresariado nicaragüense se les vino al piso, porque su mayor comprador de carne dejó de comprarle carne, su mayor comprador de café dejó de comprarle café, su mayor mayor proveedor de petróleo y de gasolina dejó de enviarle las cantidades monstruosas que les enviaban y que ellos a su vez tercerizaban. Entonces se les generó una crisis económica y por eso reventó en los estallidos de protesta en Nicaragua. Lo mismo puede terminar sucediendo en Cuba. Bueno, pues muchísimas gracias, Orlando Goncalves, por este análisis, no solamente de el discurso que dio Donald Trump en la tarde del día lunes, sino también las consecuencias. Gracias, Orlando, ¿sí? Gracias a ti como siempre y un saludo a tu audiencia. Orlando Goncalves desde Bogotá, analista político. Bueno, también es muy interesante lo que ha sucedido, porque cuando les lea los titulares de los 4 principales periódicos que hay en los Estados Unidos y que tienen influencia en buena parte de Occidente, todas tienen que ver con este discurso, porque al fin y al cabo es el discurso del presidente de los Estados Unidos. Estamos haciendo este programa gracias a la colaboración de Ángela Sago, que tiene su libro En nombre de los pobres los multiplicamos, de la nueva novela de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, del nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela imposible. Estos 3 trabajos, estos 3 libros están en Amazon a su disposición, de Aptitud Answer, de Doménica Ciortino y de Simple Care, 24 horas. Lo pueden ver en YouTube. En UTA lo pueden escuchar en la radio. 24 horas, Voz de la Libertad y la Democracia. Les habla Napoleón Bravo, mi YouTube es Napoleón Bravo, en los controles al Ángel el Wilfredo Montero, la coproductora es Beatriz Galindo y en la producción general está Natalia Rodríguez y Argimiro Rodríguez. Tenemos más información de lo que es la historia de las últimas 24 horas. Tragedia en Bolivia, al menos 24 muertos y 15 heridos en un accidente de tránsito. Por otro lado, hablando de Nicaragua, Daniel Ortega anunció que sostuvo reuniones para reanudar el diálogo estancado después de la violencia política que dejó más de 300 asesinados por la dictadura nicaragüense el año pasado. Pero la propuesta fue recibida con recelo y con una serie de condiciones previas por parte de la oposición y sectores de la sociedad civil. Ojo, que están siguiendo los pasos de Venezuela y quieren esos diálogos para alargar, suavizar las tensiones y demás. Por otro lado, Canadá anuncia el retiro de sus empleados de su embajada en Cuba, ya es oficial. El gobierno mexicano evitó fijar una postura sobre la decisión del presidente Donald Trump de emitir una declaratoria de emergencia nacional que le permite destinar los fondos necesarios para la construcción
construcción de un muro en la frontera con México. Asignan $600,000 para el centro de emergencias en el centro de Puerto Rico. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó este lunes al número 2 del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, de planear un acto muy ilegal en su contra después de que el exdirector interino del FBI, Andrew McCabe, asegurara que en el 2017 hubo supuestos proyectos para apartar al mandatario del poder. Ha aplazado el inicio del primer juicio contra Cristina Kirchner por problemas de salud de un magistrado. Irán y China refuerzan su ofensiva cibernética contra los Estados Unidos. Sí, señor. Hackers vinculados a ambos gobiernos han lanzado una nueva ola de ciberataques contra empresas estratégicas y agencias gubernamentales del país, luego de que Washington iniciara un conflicto comercial con Beijing y se retirara del acuerdo nuclear con Teherán. Y por último tenemos que hay tensión en Gibraltar. Un buque de guerra español ordenó a barcos británicos abandonar las aguas en disputa y el Reino Unido desplegó una flotilla. El domingo, una delegación del Partido Popular Europeo fue expulsada de Venezuela nada más aterrizar en el aeropuerto de Caracas. Según el régimen, ellos sabían que no les iban a permitir entrar en el país. Ellos lo niegan. El objetivo de la misión de este grupo español era reunirse con el presidente interino Juan Guaidó, actual jefe de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó y la Asamblea Nacional los había invitado. La narcodictadura alega que es una visita injerencista. Los que no son injerencistas, por cierto, bueno, vamos a ver lo que dice antes del comentario que les voy a hacer, los que nos dice el vicepresidente primero del PPE, Esteban González Pons, en del mismo aeropuerto de Maiquetía. En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela, nos han retenido los pasaportes, no nos han comunicado la razón de la expulsión, ni tenemos ningún documento que justifique el por qué nos tiran fuera del país. Veníamos a Venezuela con una invitación oficial de la Asamblea Nacional Venezolana, que es un órgano reconocido internacionalmente y reconocido incluso por el propio Maduro. Es un órgano constitucional e invitados por un órgano constitucional venezolano no nos han dejado entrar. Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó. No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela. Cuando en un país un dictador cierra las ventanas y apaga las luces, es que va a pasar de las palabras a los hechos. ¡Viva Venezuela libre! La verdad que esto es una metedura de pata de la narcodictadura. Por otro lado, los que sí pudieron entrar al país el mismísimo domingo y no son oficialmente injerencistas, ellos no, son más de 200 jóvenes de diferentes partes del mundo en lo que han denominado como una misión de solidaridad con la revolución bolivariana, una brigada internacionalista conocida nada menos que con el nombre del Che Guevara, uno de los mayores asesinos del pueblo cubano. Estos integrantes proceden de todas las regiones del continente americano, así como de Asia, África y Europa. Nada nuevo, esto lo suele organizar los partidos comunistas. Es decir, y hablando claro, la carne de cañón que la narcodictadura utilizaría en caso de una intervención armada de las fuerzas democráticas. Pero no están solos, ojo, ellos no van a ser la única carne de cañón que la narcodictadura, que va a estar bien resguardadita, sus dirigentes van a colocar para si hay balas los maten a ellos. No están solos, no van a arriesgar solamente ellos la vida por la patria, no, más que por la patria, por esa banda de narcotraficantes y no por la patria, sino aquí les presentamos a algunos de la gente que, queriendo o no queriendo, feliz o infeliz, no creo que estén muy felices porque saben que pueden arriesgar sus vidas, están allí, fusil al hombro, véanlos.
Oh, patria mía. Al bochinchito. Saludos a la nota digital. Voy a la guerra a luchar por ti. Más cuando vuelva, sin que sea vencido. Qué pena que todavía exista ese tipo de cosas, pero bueno, así están las cosas en un país, una dictadura de extrema izquierda. Bueno, este es el titular más destacado de la prensa más influyente de los Estados Unidos. Por ejemplo, el Washington Post. Trump amenaza a los militares venezolanos con la pérdida de activos en el extranjero, instándolos a abandonar a Maduro y aliarse con Guaidó. Por otro lado, el New York Times destaca el enfrentamiento en la frontera podría virar la crisis en Venezuela. El gobierno y la oposición se enfrentan a un momento decisivo, esperando para este sábado, cuando los enemigos de Maduro prometen traer ayuda de Estados Unidos. En un discurso en Miami, el presidente Trump le pidió a los militares venezolanos romper filas contra Maduro y permitir el reparto inmediato de los envíos. USA Today destaca la siguiente pregunta: ¿por qué Trump amenaza a los líderes militares venezolanos? Y la respuesta es: al hablar en la Universidad Internacional de Florida, Donald Trump reiteró su firme apoyo al presidente interino Juan Guaidó e instó a las fuerzas militares y de seguridad de Venezuela a que permitan la ayuda humanitaria al país. La Florida es el hogar de 166.531 residentes que se identifican como venezolanos, según datos del censo del 2017. 166.531 residentes oficiales. Eso es aproximadamente la mitad de la comunidad venezolana en los Estados Unidos. Repito, eso es el caso, lo que destaca USA Today. Que no descansaremos hasta lograr la libertad. Llegando a la frontera colombo-venezolana, también se abre la apertura de otros centros logísticos. Vamos ahora con las encuestas que les había anunciado, dos encuestas muy recientes, sobre todo la de Megaanálisis, que está hecha entre civiles y la otra está hecha entre familiares de militares. Vamos con la de Megaanálisis. Según esta encuesta, el 85.4% de la población desea que Maduro y el chavismo abandonen hoy mismo el poder, el 85.4%. Por otro lado, siente que el proceso, el venezolano, el proceso de salida de Maduro avanza muy lentamente, el 61.7%. La gente está desesperada porque salga esta gente. A la pregunta ¿cómo calificaría usted el tiempo que la oposición ha empleado y otorgado a las Fuerzas Armadas para que le den la espalda a Maduro y reconozcan a Guaidó? El 78.2% lo considera tiempo perdido, contra un 12.29% que lo considera tiempo bien empleado. El 89.1% piensa que las Fuerzas Armadas no dejarán pasar la ayuda humanitaria el próximo 23 de febrero. Y el 85% piensa que la Asamblea Nacional debe autorizar que misiones militares extranjeras se empleen en el país. El 80.6% considera que de no permitir la entrada de la ayuda humanitaria, se debería autorizar que una misión militar entre con la ayuda que el pueblo venezolano requiere.
Repito, esta es una encuesta de Megaanálisis realizada entre el 13 y el 16 de febrero, vía telefónica en 16 estados y 32 ciudades a 1.250 personas. Por su parte, Abencopol, la Asociación Venezolana de Consultores Políticos, entrevistó a familiares de militares para conocer la opinión sobre la situación del país y estos son los resultados. El 74.10% considera que la situación actual en Venezuela es muy mala y el 15-30% la considera mala. Estamos hablando de familiares de militares, ¿ok? La respuesta a la situación económica del encuestado y su familia en estos momentos es la siguiente. El 45.40% respondió que la situación de ellos es mala. El 36.20% muy mala. Imagínense ustedes la enorme cantidad. Solamente el 1.10% considera que es muy buena y el 13% buena. La mayoría tiene una opinión positiva de Juan Guaidó, el 71% frente a solo el 19.70% de Maduro. 71% es a favor de Juan Guaidó, 19.70% de Nicolás Maduro. El 41.90% a favor de María Corina Machado, es la segunda líder en el país. El 39.80% Leopoldo López, el tercer líder, y el 25.80% de Enrique Capriles, el cuarto líder para las familias de militares. Por su lado, por otra parte, Diosdado Cabello tiene el 16%, es decir, menos que todos ellos y menos además que el propio Maduro, que tiene 19.70%. El 75% de los encuestados califica el gobierno de Maduro como muy malo, 75% familiares de militares. El 65% de las familias de los militares encuestados reciben dinero a través de misiones, pensiones o bonos del carnet de la patria. 65%, es decir, no les alcanza y están en mala situación. El 57.20% está muy de acuerdo con la ley de amnistía de la Asamblea Nacional, 57.20%. El 38.10% está de acuerdo en que la situación del país se soluciona con que Maduro abandone sin violencia el poder, y otro 38.20% con un gobierno de transición y elecciones libres. Sumen y tienen más de la mitad, es decir, mucho más de la mitad. Bueno, esto es parte entonces de exactamente de esta encuesta sobre lo que piensan los militares. Vamos ahora con el tiempo, señores. Vamos a ver cómo están las cosas en las próximas 24 horas. En Caracas y Maracaibo tendrán un día martes con nubes dispersas, una temperatura entre los 34 y los 22 grados centígrados. Y ahora vamos con el comentario desde Alemania de Daniel Lara Farías, que nos va a hablar de la situación venezolana y la presidencia de Donald Trump. Daniel. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Napoleón, la situación que se vive en Venezuela es inédita. En Venezuela, en Latinoamérica, y me atrevo a decir que en el hemisferio entero. Porque nunca antes había habido un grupo criminal asaltando un Estado para, con las instituciones y las armas del Estado y las armas de la República, convertir a la nación en su rehén. Eso nunca lo hemos visto, al menos en este lado del hemisferio, de la forma en la que lo estamos viendo. Entonces, esa situación inédita se suma a otra situación inédita, que es la de tener un presidente en los Estados Unidos que es completamente, absolutamente impredecible. Completamente, absolutamente impredecible en cuanto inclusive a sus políticas internas e inclusive en cuanto a sus colaboradores. Estamos hablando de un señor que tiene, si bien ha sido cercano a la causa por la libertad de Venezuela, también hay que decir que sus políticas son completamente, absolutamente erráticas. Y uno no sabe qué esperar. Porque tenemos a un Donald Trump que es capaz en la mañana de un día amanecer y decir,
que ha cambiado la dirección de todas las ojivas nucleares que apuntaban a Rusia para apuntarlas a Norcorea, para después en la noche del mismo día decir que ha decidido reunirse con el dictador norcoreano. Entonces, en medio de esta situación uno no sabe qué esperar. Uno no sabe qué esperar porque cuando se habla de que, ok, la ayuda humanitaria está en la frontera, todo aquello, y eso va a entrar y no va a haber una acción militar. Yo no puedo decir si va a haber una acción militar o no, porque simple y llanamente yo no puedo predecir qué es lo que va a hacer un hombre como Donald Trump. Yo no sé si Donald Trump, que ha cambiado de secretario de Estado en 2 ocasiones ya, que no ha podido articular una política a lo interno de su partido que le permita controlar de forma seria las propias acciones de su partido en el Parlamento. O sea, uno no sabe qué esperar. Uno no sabe si celebrar lo que podría ser la acción militar definitiva que eche por tierra el chavismo, o si tener previsiones con respecto a una solución como la que se vivió en el año 60 en Cuba, cuando fracasa, en los años 60, cuando fracasa la famosa invasión de cochinos a Cuba. Uno no sabe si vamos a terminar siendo los nuevos cubanos. No sabemos si vamos a terminar 60 años en el exilio lamentando la falta de compromiso final de los Estados Unidos como política general. Dentro de todo esto, la gran pregunta es, ¿nosotros qué podemos esperar y qué podemos hacer? Yo creo que lo que podemos esperar es, lo que deberíamos hacer es esperar los hechos para poderlos analizar. Porque caer en predicciones a estas alturas termina siendo pernicioso inclusive para la propia salud mental de los que están esperando una solución. Aquí tiene que entrar la ayuda humanitaria. O sea, eso no puede ser una discusión. O sea, yo no sé qué se está discutiendo aquí. O sea, hasta el propio chavismo está fuera de sí cuando se pone, por un lado, los medios de comunicación del Estado se utilizan ya, porque ya hasta eso se ha llegado, para pedir medicina, pero niegan la ayuda humanitaria. Evidentemente es necesidad de una ayuda humanitaria. Y si la ayuda humanitaria viene, que venga de donde venga, pero que llegue. Entonces, pareciera que se ha convertido la ayuda humanitaria en un misil. La ayuda humanitaria no es un misil, la ayuda humanitaria es una ayuda. Y con la ayuda humanitaria no se tumba un gobierno. No se tumba un gobierno. En tal sentido, yo pienso que los acontecimientos de alguna manera van a terminar desbordándose. Y van a terminar desbordando inclusive las propias previsiones que se puedan tener con respecto a eventos del pasado. Esto no se puede evaluar como si estuviésemos hablando de Noriega en Panamá. Ni se puede evaluar como si estuviésemos evaluando Grenada, o como si estuviésemos evaluando Irak, o como si estuviésemos evaluando Libia. Porque en ninguno de esos casos ocurre lo que ocurre en Venezuela. Y en ninguno de esos casos había un presidente como Donald Trump, con todas sus falencias y sus virtudes. Pero sin duda alguna estamos en medio de una situación tan inédita que es imposible prevenir o predecir qué es lo que va a terminar ocurriendo. Yo pienso que lo mejor es decir, amanecerá y veremos. Todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Ajá, les decía que gracias, Daniel Lara Faría. Tengo en línea a Gustavo Díaz de Dollar Today para que, hoy ando loco, porque me estoy encargando del teléfono más del programa y no ha venido Fernando Ontivero, no ha podido venir. Aquí tengo a Gustavo Díaz para que nos diga cómo está ese Bolívar arrechamente soberano, acabando con el imperialismo, con McDonald's, con el Pato Donald, con Mickey, con Minnie, con todo el mundo. Gustavo, muy buenas. Hola, Napoleón. Y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró el lunes 19 de febrero y abre el martes 20 de febrero en 3.015,58. El dólar implícito en 45. El dólar Icon en 3.282,74. El dólar Bitcoin en 2.895,41 y el euro en 3.415,93. Pues muchísimas gracias, Gustavo Díaz. Hasta mañana, director de Dollar Today. Señores, ¿saben quién viene ahora?
la Wicca para saber cómo están sus energías. Hola Napoleón, para el martes 19 de febrero las energías recaen sobre el Atami, que nos habla de un golpe energético que causa efectos sobre la realidad. Por lo tanto, nos hace referencia a cambios forzados o manipulados desde el punto de vista energético para crear nuevas realidades. Es un buen día para limpiarnos y evocar protección de nuestros guías espirituales. El signo mejor aspectado será Acuario, que consigue la felicidad al recibir una recompensa importante. Capricornio, comienzas una relación prometedora que te trae armonía en tu vida. Tauro, verás el porvenir con promesa de mejores tiempos si permaneces centrado y en armonía. Cáncer, has aprendido por las malas, pero si sigues esforzándote conseguirás el éxito que tanto anhelas. Piscis, consigues la paciencia que has estado buscando, pero debes estar alerta. Géminis, estás obstinado de tanta corrupción y de la gente deshonesta. Virgo, aunque has perdido la fe, pones todos tus esfuerzos en una nueva oportunidad. Libra, tu ambición te puede hacer desperdiciar recursos importantes. Escorpio, tienes mucha creatividad, pero debes poner más atención a los detalles para conseguir la excelencia. Aries, te sientes frustrado y has perdido la paciencia por tantos chismes a tu alrededor. Leo, consigues algunos obstáculos y dificultades para adaptarte. Sagitario, aléjate de influencias de personas que pueden ser destructivas. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar o en Instagram como @Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar, hasta mañana. Yo le voy a decir una cosa, yo estoy sorprendidísimo con lo de las gallinas. Todavía ayer estaba en un restaurante cenando y se me acercó un venezolano para decirme que qué maravilla esas gallinas, que qué bueno que volvieron a aparecer, que por qué no las pongo al principio y al final como antes. Yo no los entiendo, yo ahí les voy a poner sus gallinas y ya está. El nuevo libro de investigación de Andrés Alazán, En nombre de los pobres, los multiplicamos. El nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión. El nuevo trabajo sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela imposible. Aptitud Answare, Doménica Ciortino, Realtor y Simple Care nos ayudaron a hacer el programa 24 horas en YouTube, Bravo 24. 24 horas, voz de la democracia y la libertad.